La sesión, la segunda sesión de la mañana de hoy de las jornadas organizadas en homenaje al profesor Avellán. Nos acompañan en la mesa Víctor Alonso, que será el primero en intervenir, Mario López, que actuará en segundo lugar, y María Benita Benítez en tercer lugar. Antes de comenzar, pues es obligado que yo diga unas palabras. En primer lugar, agradecer que me hayáis invitado, esto es obvio. Y en segundo lugar, que lo hayáis hecho para acompañaros a vosotros y a Joaquín en un acto de reconocimiento a su tarea académica e investigadora en la facultad. Yo puedo hablar de Joaquín poco. Somos compañeros de largo recorrido. Llevamos aquí, no sé si 40, 45, 50 años, ya no sé cuánto, muchos. No hemos coincidido en el departamento, pero hemos trabajado en espacios colindantes. Me he cruzado con Joaquín en infinidad de ocasiones, al salir de clase. Siempre hemos tenido, ambos, la deferencia el uno con el otro de pararnos y conversar brevemente, no siempre sobre la temperatura del medio ambiente. Hemos hablado de cosas diversas. He coincidido con él en órganos colegiados en la facultad y siempre ha habido una corriente de afecto y de reconocimiento mía hacia él, desde luego. Luego hemos tenido ocasión de convivir algo más intensamente cuando yo fui presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y él director de la Revista Española de Ciencia Política. Ahí sí hemos tenido una relación más estrecha porque ambos nos embarcamos en una operación que era dar un salto cualitativo a la revista. La revista hasta entonces era una revista, digamos, con recorrido suficiente, con reconocimiento suficiente de la calidad de sus trabajos, pero a partir de la coincidencia de Joaquín con la junta directiva que yo presidí, pues tratamos de darle un salto cualitativo, la digitalizamos y la indexamos. Digamos, dimos un salto importante para hacer de la revista algo de mayor reconocimiento y que brindara mayores oportunidades a la ciencia política en España, ¿no? Y ahí pues vi a un Joaquín Avellán constante, pertinaz, trabajador, con los objetivos claros y bueno, vino a confirmarme lo que en esa relación algo menos íntima o cercana habíamos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? De todo este tiempo, con Joaquín, yo he tenido... Si yo tuviera que calificar a Joaquín de una manera, lo cual sería siempre injusto, porque a nadie se le puede calificar con un solo adjetivo, ¿no? En Joaquín se juntan cualidades diversas, pero hay una que a mí creo que tiene mucha fuerza. Joaquín es un tipo pulcro. La pulcritud es una característica con la que se le puede identificar fácilmente. Tiene pulcritud científica y académica. Sus textos reflejan un estudio pulcro de los asuntos que aborda, detenido, con fundamento. Su relación personal está basada en la pulcritud, además de su aspecto. Joaquín es una persona que es la antítesis de otras formas de vestir, otras formas de presentarse, otras formas de estar o de ser. De manera que la pulcritud sería un calificativo con el que yo me encuentro cómodo a la hora de calificar a Joaquín Avellán. Le preguntaba hace un rato si sigue haciendo cosas. Bueno, claro, él pertenece a una saga de homínidos de la academia que no se rinden fácilmente y sigue activo. Bueno, muchos de los que nos jubilamos buscamos vericuetos en la vida para seguir activos. ¿Por qué? Porque la inactividad no es una característica con las que pudiéramos convivir pacíficamente algunos de nosotros. De manera que, Joaquín, enhorabuena por el recorrido que has hecho, por la dirección de las muchas tesis doctorales y de los muchos discípulos que generas y de la corriente de relación que mantienes con tus discípulos. Aquí tenemos a tres.
Yo creo que Benita fue secretaria de la revista cuando él fue director, ¿no? Bueno, esto es una coincidencia además de dedicarse al ámbito académico al que Joaquín ha dedicado una buena parte de su vida. Bueno, en este sentido, para mí es un placer estar con vosotros, acompañarte a ti, Joaquín, y decirle a los más jóvenes que observen con atención el currículum personal, vital, de esta gran persona que es Joaquín Avellán. Bueno, dicho esto, yo soy muy malo para los homenajes porque me generan una cierta incomodidad. Yo siempre he dicho que hablar bien de alguien que está de cuerpo presente es muy difícil, en cualquiera de las dos dimensiones, de la acepción cuerpo presente. Pero es más fácil en la otra, cuando ya el sujeto pasivo no está tan vivo, es más fácil hablar. Allí suelen aminorarse los defectos e hipertrofiarse las virtudes. Bueno, en tu caso es muy fácil no ser injusto y decir de ti todo lo bueno que tienes a tus espaldas. Dicho lo cual, para no alargarnos, vamos a dar la palabra a Víctor. Tienen ustedes, o tenéis vosotros, 15 minutos cada uno, según dice la dirección del evento, y luego daremos la palabra a las personas que nos acompañan para que intervengan y comenten vuestras observaciones sobre los distintos temas que os habéis planteado. Ciudadanía es un océano. Cada uno de nosotros, seguramente, en cuanto se pronuncia la palabra, nos acercamos a elementos conceptuales matizadamente diferentes. Los que somos más institucionalistas la identificamos con formas de participación y otra serie de agencias. Los que estáis más en el ámbito de la teoría o la reflexión la identificáis. Bueno, y en las propias ponencias hay tres dimensiones completamente diversas de las que poder hacer una aproximación a un concepto tan difuso, tan abierto y tan transversal. Bueno, la ciencia política tiene eso. Nos podemos acercar a distintas dimensiones en su aplicabilidad de conceptos que son en principio muy abiertos. Todos arrancan del liberalismo, pero luego hay acomodaciones en función de la evolución de las sociedades a las que cada uno de estos elementos se aplica. Bueno, Víctor nos va a hablar sobre ciudadanía en la sociedad neoliberal ante la sexta extinción. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Antes de comenzar, también quisiera dar un agradecimiento a los organizadores de este homenaje. Me parece que es algo muy especial que estudiantes hagan un homenaje a su profesor. Yo creo que la relación profesor-estudiante es una relación muy exigente, es una relación además que yo creo que es prácticamente de toda una vida, donde tiene que haber bueno, pues ese viaje de lo teórico, de lo que se dice a lo que se hace, suele quedar bueno, pues cada día con un visto o no visto, y son muchos años los que uno hace una tesis doctoral y tiene una relación con su director o directora de tesis, y después de la tesis mantiene esa relación. Hay una formación intelectual que toca aspectos muy delicados de la identidad de cada cual, y cuando bueno, pues, tenemos esa labor, ¿no?, quienes hemos sido estudiantes y ahora empezamos a ser profesores y empezamos a dirigir tesis, yo creo que ejemplos como este, donde se mezclan bueno, pues lo que es el reconocimiento por un buen profesor y un buen investigador, pero además también una buena persona, pues yo creo que son importantes, ¿no? En este sentido, bueno, yo no tuve clase en la facultad con el profesor Avellán, sí que asistí a un extraordinario curso de Hegel, que fue mi excusa para entrar en un autor que yo decía, esto va a ser muy complicado, y bueno, lo hizo menos complicado, y bueno, agradezco mucho la invitación. Cuando se me invitó y se me dijo que iba bueno, pues a participar en una mesa sobre ciudadanía, en un homenaje a Joaquín Avellán, yo lo primero que pensé, ayer hablábamos de en qué es teoría política, esta idea de los problemas, ¿no? Bueno, ¿cómo ligo esto a uno de los grandes problemas de nuestra época y que a mí me inquieta especialmente, como es, ayer lo comentábamos, el del antropoceno, ¿no? Entonces enseguida hice esa ligazón para tratar de presentar algo. No había entrado en este tema
previamente. Entonces, lo que traigo aquí, bueno, pues son aproximaciones, dilemas, lo que es, bueno, pues un primer acercamiento a la investigación, compartirlo y a ver en qué podemos, ¿no? En qué me podéis también ayudar y aclarar, ¿no? Por supuesto, el antropoceno está ligado a otro gran problema que nos preocupa, como es el de la sociedad neoliberal. Y de ahí el título, ¿no? La ciudadanía neoliberal o la sociedad neoliberal ante la sexta extinción. La estructura, por tanto, de lo que voy a mostrar aquí, bueno, pues es muy sencilla. Primero voy a tratar de explicar qué es esto de la sexta extinción, aunque yo creo que todos conocemos un poco la situación, pero bueno, yo creo que siempre entrar en detalles, más allá de los grandes titulares, nos ayuda a aclararnos dónde estamos. Después voy a entrar en lo básico de la ciudadanía del siglo XX, que las obras que Joaquín Avellán escribió, ¿no? Y publicó en 2011, 2012 y 2014, ¿no? en Alianza, sobre los conceptos políticos fundamentales de política, democracia y Estado y soberanía. Bueno, pues ahí yo creo, ahí he estado yo buceando, ¿no? Y he rescatado una base de partida desde la que hablar, que es, bueno, pues esa idea de ciudadanía que heredamos del siglo XX y que se encuentra ante este reto mayúsculo. Paul Crutzen, ¿no? Año 2000, en el ámbito de la geología define antropoceno, pero luego las ciencias sociales estamos, bueno, pues resignificando, adaptándolo y pensando este concepto. Así que después de esa ciudadanía heredada del siglo XX, trataré de explicar qué es esto de la ciudadanía en la sociedad neoliberal, entrando a algunas críticas que se hacen a la ciudadanía ecológica, tal y como en la pionera teoría política verde la explicó a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, ahí Andrew Dobson y nuestro compañero Ángel Valencia, que estará aquí yo creo esta tarde, ¿verdad? Bueno, pues son grandes exponentes a nivel internacional de esto. Y entre las críticas que se están haciendo en estos 10 últimos años, pues encontraba yo una referencia a un autor que me parecía muy interesante, que se llamaba Ingolfur Bludorn, ¿vale? Es un nombre así complejo, pero leyéndolo, de pronto pues me encuentro que un libro que se ha publicado, el original en alemán es del año 13, pero en el año 20 ha salido en Temis, una editorial colombiana, la traducción al castellano, y resulta que el traductor es Joaquín Avellán. Y digo, ya está, todo cuadra. Todo cuadra para la ponencia. Bueno, os traigo esto también de Bludorn y los dilemas en torno a, una vez pasada la crítica a esta ciudadanía ecológica, cuáles son los dilemas en los que estamos en torno al neoliberalismo, la posdemocracia, la ciudadanía posecológica, como dice Bludorn, y finalmente, bueno, pues trataré de cerrar con una pequeña apertura, porque hay muchos callejones sin salida y dilemas que hay, bueno, otro concepto que se llama ciudadanía corporal, que hacen otras autoras, yo lo traigo aquí, junto a un rescate de lo mejor del siglo XX, en este caso yo muy arendtiano me traigo a Hannah Arendt y cómo nos puede ayudar ante algunos dilemas. Esta es un poco la estructura, sé que son pocos minutos, voy a tratar simplemente de pasar un poco sobre ellas y luego en la conversación podemos entrar un poquito más a fondo. Ayer Fernando Vallespín decía con razón, ¿no?, que, claro, conceptualizamos el acontecimiento del totalitarismo, bueno, lo conceptualizó Hannah Arendt, ¿no? Y eso ayudó mucho a la teoría y a la práctica política del siglo XX. Nuestro gran problemón del siglo XXI, el antropoceno, ¿dónde está el acontecimiento?, se preguntaba él, ¿no? Y es una pregunta que tiene todo el fundamento, ¿no? Ahora mismo, en esta hora, ¿no?, en la que vamos a estar aquí reunidos, hora y media, estaremos girando sobre nuestro eje, la Tierra, nuestro planeta, estará girando sobre nuestro eje a 1.670 kilómetros por hora. A la vez, alrededor del Sol, iremos a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora. Pero el sistema solar se está moviendo en un extremo de la galaxia, también en torno a lo que es un agujero negro, Sagitario A asterisco, creo que es el nombre que le han puesto los científicos, a 720.000 kilómetros por hora. Es decir, en la hora y media en la que estemos aquí reunidos hablando de teoría política y de ciudadanía, habremos recorrido 800.000 kilómetros, pero no nos habremos dado ni cuenta, ¿vale?
El mundo no es lo que parece, nos lo ha enseñado la cuántica, nos lo ha enseñado la relatividad y necesitamos de la fantasía de la mano de la mejor ciencia para entender qué es lo que sucede. Esa fantasía, digo de la mano de la mejor ciencia, porque si no nos podemos ir a fantasear, nos convertimos en lunáticos que vivimos en la luna. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que esa fantasía nos ayude a comprender cómo es que nos hemos movido 800.000 kilómetros en esta hora, hora y media, sin apenas haberlo percibido. En nuestra ciudad europea moderna no está percibiendo que la sexta extinción viene a un ritmo imparable. No hay grandes cataclismos, sí que vemos incendios, ayer hablábamos de tifones, viene la Filomena y recordamos la Filomena, oye, aquello de la Filomena, oye, qué raro fue, ¿no? Pero son anomalías, ¿no? en el sentido más cuniano del término, ante las que todavía bueno, nos causan perplejidad, pero no sabemos cómo colocar. Yo creo que lo que nos dice la ciencia sobre todas estas anomalías, la teoría extraordinaria que necesitamos, ¿no? para pasar y dar una vuelta a la ciencia normal y pasar a la ciencia postnormal, ¿no? Funtovich y Ravech, dos autores, hacían esta propuesta, ¿no? Pasemos a una ciencia postnormal, ¿no? Con toda la intencionalidad kuniana del término. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo para ser conscientes de la rapidez de las acciones que necesitamos y de la contundencia de estas acciones. La extinción masiva es un fenómeno muy extraño en la vida humana. Desde la explosión cámbrica hace unos 500 millones de años han sucedido 5 grandes extinciones masivas que suponen la desaparición de más del 75% de las especies del planeta. La media es una cada 110 millones de años. El que estemos comenzando ahora una sexta extinción masiva, por tanto, es un fenómeno muy extraño. 3 de las grandes extinciones masivas, la de finales del Ordovícico, la de finales del Pérmico y la del Triásico, fueron causadas, nos están diciendo paleontólogos, geólogos, fueron causadas por la expulsión de gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que eran por parte de volcanes y duraban cientos de miles de años esa expulsión y esos efectos, esa desoxigenación de los océanos, acidificación, esas bacterias del azufre, ¿no? La tesis de Lee Camp nos dice que hay unas bacterias del azufre que suben desde el interior de los océanos, habían estado antes de la gran oxidación, hace más de 2.000 millones de años, cubriendo los océanos, pero cuando surgió esa gran oxidación a partir de las cianobacterias, esas bacterias del azufre fueron a los fondos marinos. Cuando se desoxigena, suben. ¿Y qué es lo que sueltan a la atmósfera? Sulfuro de hidrógeno. Eso es lo que se cree que sucedió en el Pérmico y acabó, claro, con toda la vida aerobia en más de un 90% de las especies del planeta, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos de lleno, ¿no? Hay un informe del 2019 de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad. Esto yo creo que nos llama muchísimo, ¿no? a los de Ciencia Política y Servicios de los Ecosistemas, es decir, el IPBES, en sus de Naciones Unidas, que estaba liderado por Sandra Díaz y en el 2019 nos dicen, no, es que al hilo de la gran aceleración, lo que estamos viendo ahora mismo es una pérdida en las primeras extinciones que si antes teníamos un mamífero que se extinguía cada 700 años, simplemente en el 2019 ya hemos visto 4 especies de mamíferos extinguidas. Esto en realidad es el burbujeo de la olla a presión, porque luego viene todo junto, ¿no? Nos advierten. Están amenazados el 40% de los anfibios actualmente, el 25% de los mamíferos, el 40% de las plantas conocidas, esto, datos de Naciones Unidas, y bueno, las causas, la actividad antropogénica del ser humano dentro del capitalismo industrial, la sociedad industrial y de consumo, claramente, ¿no? El nuevo uso de las tierras, de los mares, lo que tiene que ver con la extracción de recursos naturales y también el calentamiento global, cuya influencia es creciente en esa interacción con la pérdida de la biodiversidad. Ahora la COP27 nos ha dicho, oye, cuidado, que es que nos vamos a pasar ya del 1,5 y es un objetivo ya irreal, ¿no? Tal y como estamos. Bueno,
Naciones Unidas cifra que si nos vamos a los 2 grados, las pérdidas en vidas humanas pueden ser de cientos de millones de personas. Wallace Wells habla de incontables holocaustos para tratar de hacer una analogía que Gunther Anders hacía en el siglo XX respecto a la bomba nuclear. Tenemos que tratar de poner nuestra imaginación y sensibilidad humanas que no están preparadas para entender los efectos de lo que hemos creado. Bueno, pues tenemos que hacer analogías para tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, Wallace Wells utiliza esto de los incontables holocaustos como para tratar de acercarnos a los peligros, ¿no? Que tenemos bien cercanos al final de este propio siglo, ¿no? Porque se está diciendo que el 1,5 hacia 2031 ya lo vamos a superar y entre 1,8 y 2,8 grados es el escenario previsto medio, ¿vale?, para 2100. Pensad en la gente que están haciendo hoy, no tendrá ni 80 años, ¿no? Pero es que todo va a venir antes también, ¿no? Ya no estábamos hablando desde hace tiempo, lo sabemos, de generaciones futuras, sino de nosotros. Bien, todo este panorama dantesco, ¿de acuerdo?, que es la sexta extinción, que es cómo imaginar, ¿no?, hacia dónde vamos, en relación con la ciudadanía del siglo XX. Esa ciudadanía, ¿no?, que yo leo en los libros de Joaquín Avellán y que son los que algunos explicamos en asignaturas como teorías de la democracia, ¿no? Y que es una ciudadanía de base en los derechos liberales, también en los derechos sociales, esa aportación de Marshall como uno de los grandes autores, ¿no?, que nos ayudan a pensar la ciudadanía, la participación, la deliberación, qué es lo que ha supuesto toda la teoría de la democracia participativa desde los años 60 y 70, sus crisis, su renovación desde la teoría deliberativa, y ahí estamos, ¿no?, quienes damos teoría política, y también están los movimientos sociales, pensando cómo actuar, cómo llevar más democracia ante los grandes dilemas y crisis que también el profesor Avellán pone en estas obras sobre la mesa, ¿no? La crisis de la representación política, el cortoplacismo de los gobiernos. No tenemos tiempo casi para una acción gubernamental y estamos casi mirando solo a 3 o 4 años y buscando todo el rato las elecciones, la falta de democracia interna en los partidos y la desvinculación, por tanto, de la ciudadanía respecto a los partidos. ¿Cómo se puede traducir grandes movilizaciones sociales? Aquí vivimos el 15 de mayo del año 2011, entre otras, ¿no?, pero esa fue histórica. Un montón de gente tratando de deliberar en ágoras públicas y tratando de llevar todo eso a cabo, pero ¿cómo se puede llevar a cabo los impedimentos, los callejones sin salida para dar finalmente una salida institucional a todos esos anhelos democráticos y por mejorar nuestra sociedad? Y en el campo de la transformación ecosocial, precisamente de llevar esta transformación ecosocial a cabo, ¿no? Entramos en el 21 y ya venía, ¿no?, desde finales de los 70, desde ese punto, ¿no?, que es Pinochet y son Reagan y es Thatcher y es el consenso de Washington, hablando de políticas neoliberales, pero ya empezamos en teoría política también a coger ese concepto, ¿no? Autoras como Wendy Brown lo han trabajado muy bien, que es la razón neoliberal. No solo son políticas económicas neoliberales, es una razón neoliberal que desde las instituciones nos permea a toda la ciudadanía y nos permea con unas contradicciones que introduce ese viaje del decir al hacer, que es siempre tan complejo, ¿no? Nos introduce a la hora de actuar nosotros mismos en las aulas, en una institución como la universidad, que tiene, bueno, pues también esa permeabilidad de actitudes neoliberales hacia nosotros, donde está la competencia, donde está la autoinversión, donde está el individualismo, donde hay muchas cuestiones, ¿no?, que nos están empujando a actuar de una determinada manera y donde los antídotos que tratamos de poner como resistencias siempre son difíciles de emplear. En ese marco es donde bueno, pues entran algunas críticas, ¿no?, a la ciudadanía ecológica de la teoría política verde, pionera, a la que se agradece, y las críticas y los críticos agradecen, por ejemplo, el que nos haya desterritorializado la ciudadanía, que ya no estemos hablando de unas ciudadanías únicamente centradas en el Estado-nación, sino que al hilo de la democracia cosmopolita, de autores como David Hell, nos hayan ayudado a pensar problemas comunes, globales, de especie, que bueno, pues podamos tratar de resolver desde un pensamiento ciudadano que, y aquí es donde comienzan las críticas,
hace quizá un excesivo énfasis en las responsabilidades, las obligaciones y el ámbito privado. Hay críticas y críticos que dicen, ojo, cuidado, porque aquí el neoliberalismo ya nos está indicando que es algo que le gusta mucho. La culpa es tuya y tuya. En tu casita, que no reciclas bien, que no te compras un coche eléctrico, que no... ¿vale? Y en esa responsabilidad, el neoliberalismo con sus grandes estructuras continúa funcionando. Por tanto, cuidado, se le dice a la ciudadanía ecológica de la teoría política verde, ¿no? Tenemos que darle una vuelta de tuerca a este concepto de ciudadanía ecológica. Entonces es donde yo me encuentro en Sheryl McGregor, ¿no? Esa referencia a Bluedorn, que me parece tan sugerente, donde Bluedorn habla de la democracia simulativa, ¿no? Tal y como lo ha traducido el profesor Abellan. Y habla de giro postdemocrático. Se basa en Sheldon Walling, año 2001, Tocqueville, en su libro de Tocqueville, El final, justo postdemocracia, Colin Crouch, postdemocracia, pero él le da otra idea, ¿no? A esa idea de giro postdemocrático, y dice, oye, no estamos hablando de una antidemocracia, sino de lo que hablamos es que mientras la modernización está inflando continuamente esos anhelos de autonomía, de libertad, de la ciudadanía, dentro del neoliberalismo tenemos que saber que el estado de bienestar está menguando. Yo recuerdo, ¿no? Aquí y lo asocio a un par célebre dentro de la teoría política, que es el de la impotencia y la omnipotencia, ¿no? Parece que tenemos ese anhelo omnipotente de vamos a poder con todo, y sin embargo hay una impotencia real porque cada vez estamos, bueno, pues con vidas más precarizadas, con servicios públicos más castigados, y es más difícil ese poder con todo prometido, ¿no? Y ante eso, ¿qué sucede? Lo que Bluedorn habla de, me avisan de que me queda un minuto, ¿no? Sí. Más o menos. Vale. Bluedorn estaba hablando del giro postdemocrático, perdón, y de la fatiga democrática, ¿no? La fatiga democrática y la ciudadanía furiosa e indignada. Esto es lo que yo buscaba, ¿no? Porque él escribe en el 2013 al hilo de todo lo que está pasando con los Occupy, los indignados y las indignadas, etcétera, ¿no? Nos va a hablar de paradoja posecológica y finalmente nos dice todo es un simulacro en la democracia cuando decimos, venga, somos los más concienciados, tenemos las causas verdes, las defendemos, pero sin embargo estamos haciendo lo suficiente para esa transformación ecosocial. Y bueno, son preguntas que cada uno puede responder, ¿no? En sus distintas instituciones o entornos. Para terminar, la relación con la oligarquía fósil, ¿no? Por hablar del capitalismo fósil, ¿no? El término de Andreas Malm, un autor al que cita y con el que dialoga a veces Bluedorn, sobre todo dialoga mucho con Rancière. Yo vengo muy de Rancière, ¿no? Y muy de pensar desde esa noción de oligarquía y hay una ausencia de democracia y los movimientos sociales desde la participación y la deliberación pueden traer más democracia, ¿no? Pero Bluedorn me hace pensar mucho, ¿no? Bluedorn es muy interesante porque dice, oye, cuidado que quizá desde ahí no se está enfocando bien la cosa. Entonces luego yo también invito al profesor Avellán a que nos lo explique mejor, ¿vale? Porque estos dilemas me parecen los que trae muy, muy interesante. Pero Andreas Malm lo que nos viene a decir desde otra perspectiva es la ciudadanía, que estábamos en nuestras asambleas veganas, deliberando, participando pacíficamente. Yo estuve en la COP1 en Berlín en el año 95 y me voy a la última COP y seguimos haciendo lo mismo. ¿Y hemos conseguido algo? No. ¿Y cómo actuaban las sufragistas? Pues iban y explotaban buzones y los telégrafos. ¿Y cómo actuaban en las revueltas en Estados Unidos frente al apartheid de hecho que vivían? Y al apartheid en Sudáfrica, las estrategias de desinversión, pero también había sabotajes. Y dice, ¿y por qué no nos planteamos otras estrategias, aunque sean selectivas, sin causar daño a nadie, pero haciendo sabotaje donde más duele, en las inversiones fósiles, en esa oligarquía fósil? Lo está haciendo uno de los grandes teóricos contemporáneos que ha hecho Capital Fósil y ha hecho su último manifiesto y nos está diciendo esto. Y ante esos dilemas es donde yo, y aquí ya lo prometo, cierro, ¿vale? Doy un titular, ¿no? Es donde yo digo,
este callejón sin salida, estos dilemas. Mi amiga Arendt, que ya la considera, tengo ahí el póster en mi habitación, ¿qué es lo que me diría? Me diría, separa política y violencia. Precaución. Ya, pero ¿y tirar una valla y entrar y parar una central térmica? Eso es violencia. La resistencia civil también la trabajó. ¿Desde dónde? ¿Cómo podemos volver al espacio público? Entonces yo me traía aquí, y ya para cerrar, ¿no?, un libro, Juntos, de Ece Temelkuran, se llama, una autora turca, y con esto cierro, ¿no?, porque ella dice: apenas hace falta señalar que la hermandad tiene jerarquías inevitables, que la noción de ciudadanía ya no se sostiene como antes de la década de los 80, cuando la idea del Estado social aún seguía viva y la globalización no era tan obvia como hoy, que el concepto de camaradería suena irónicamente retro, ni que los lazos comunitarios basados en la identidad han caducado debido a su efecto reduccionista. Dice, ninguno de esos vínculos imaginados nos brinda el tipo de solidaridad de mayor alcance que necesitamos hoy. La amistad, con su propuesta innata de dignidad, el fino equilibrio entre la distancia y la intimidad, y su capacidad para acomodar esas virtudes de modo intrínseco, parece ser la única forma de relacionarnos para seguir siendo humanos, ¿no? Entonces yo recordaba, claro, leyendo esto, la tesis doctoral de Daniel Fernández López, que codirigimos el profesor Avellán y yo. Y hablaba con Dani estos días, hablando de este acto, y él me decía, es que fíjate, porque no teníamos, yo estaba fuera de la universidad y no teníamos referente, ¿no? Necesitamos un referente en la Complutense que codirigiese la tesis, ¿no? Entonces se lo solicitamos al profesor Avellán y dice, Dani, no veas cómo me respondió. ¿Qué correo? Que correo que, vamos, fue un espaldarazo y fue un punto de inflexión en la tesis doctoral y permitió efectivamente que siguiese con ella y la terminase, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la amistad política de Arendt traía también un concepto que es el de ciudadanía corporal, de Gabrielson y Paradis, que yo creo que es muy interesante porque hace hincapié en la política interseccional, en los cuerpos, en la porosidad de los nuevos cuerpos, como los pensamos en el antropoceno, no en relación a un entorno externo, sino mezclados con ellos. Y desde esas coordenadas, amistad política, yo creo que son antídotos para pensar algunos de los dilemas que simplemente poso aquí. ¿Cómo, ante la sexta extinción, podemos construir una ciudadanía bueno, pues que construya desde la democracia una salvación realmente para la especie humana? Y aquí acabo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Víctor, tienes un concepto del tiempo cósmico. Volvamos al tiempo terráqueo, a los que nos quedan, que es el minuto. Entonces tienen ustedes 15 minutos. No sé si el tiempo de Víctor nos ha achicado el nuestro, pero tratar de acomodaros. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro para empezar. Buenos días a todos y a todas. Primero, como ha dicho Víctor, agradecer a los organizadores, a Pedro, a Miguel y al resto de compañeros y compañeras la invitación a estas jornadas en honor al profesor Joaquín Avellán. Para empezar, creo que este tipo de homenajes son, a mi parecer, una de las partes más bonitas de la vida académica, el poder reunirnos, ¿no?, para celebrar la obra intelectual de nuestros mentores y sobre todo poder agradecerles su contribución a nuestra disciplina, y en el caso de Joaquín a la teoría política y a la historia de las ideas, que es por la parte que me toca a mí más, ¿no? Creo que sería injusto limitar la relación con Joaquín, aunque fue mi director de tesis doctoral, solo a esa labor, por la que le estoy muy agradecido, sino que creo que, como para muchos de los que estamos aquí, pues sus textos y sus ideas han sido parte importante de mi formación investigadora. Y en ese sentido, pues me gustaría resaltar 3 contribuciones de la obra de Joaquín a esa carrera mía. Primero, la necesidad del rigor metodológico, que es algo que creo que se ha resaltado en diferentes sesiones también. Segundo, la importancia de que nuestras investigaciones tengan como punto de partida un análisis objetivo e imparcial de la evidencia, sobre el que luego desarrollar ya nuestras ideas y reflexiones. Y en mi caso particular, el método histórico-conceptual, ¿no? Son esas 3 claves. Así que en esta breve comunicación, en gran medida, pues está inspirada en esos puntos, ¿no? El análisis de la situación actual de las complejidades alrededor de las distintas concepciones de ciudadanía y la utilidad de la historia conceptual para abordar el concepto de ciudadanía como un ente polisémico y, por tanto, campo de batalla en el que se produce un proceso de defensa y ocupación de la terminología sociopolítica,
dando lugar a transformaciones de la realidad social, ¿no? Bien, si atendemos a una definición básica del concepto de ciudadanía, pues muy básica, se podría decir que esta es la condición política del ser humano, ¿no? Si vamos un poquito más allá, decir que la ciudadanía puede ser definida en tres planos, ¿no? Como un estatus legal, definido en base a derechos y deberes civiles, políticos y sociales, como la pertenencia a una comunidad política, entendida esta como fuente de una identidad colectiva y de un sentimiento de pertenencia, o por último como agencia política, ¿no? La participación en las instituciones de una sociedad. Es en la tercera definición quizás la ciudadanía como agencia política la más crucial y compleja de tratar desde el punto de vista de la teoría política contemporánea. Y yo creo que es por dos razones. Primero, porque va al corazón de qué es la democracia, si nos contentamos con una concepción de la democracia procedimental o buscamos ir más allá, hacia una concepción más sustantiva de la democracia. Y segundo, porque nos lleva al núcleo de los debates alrededor del concepto de ciudadanía en las sociedades contemporáneas. Inevitablemente, nuestras sociedades son cada vez más plurales. ¿Cómo reconciliar la lealtad a una comunidad identitaria con la construcción de una comunidad cívica universalista? Digo que esta segunda razón es el centro de los debates sobre el concepto de ciudadanía en las sociedades contemporáneas porque observamos hoy un fortalecimiento de las comunidades identitarias, sean estas seculares, constituidas en base a las políticas de la identidad, o culturales, constituidas alrededor de elementos como la religión, la lengua o las costumbres, ¿no? Entonces, partiendo de esas dos premisas básicas, el pluralismo identitario en las sociedades contemporáneas y el dilema fundamental de cómo reconciliar la existencia de comunidades identitarias con la de una comunidad cívica y la cohesión social, pues me gustaría reflexionar hoy aquí sobre la batalla conceptual alrededor del concepto de ciudadanía, ¿no? Y, perdonando, aunque Joaquín ya lo sabrá, pues lo voy a centrar en un caso específico que es el de la India, ¿de acuerdo? ¿Por qué he escogido India? Pues por dos razones fundamentales. La primera, porque una de mis áreas de estudio es el pensamiento político y las historias de las ideas en el mundo postcolonial, e India en particular. India es, al fin y al cabo, la principal democracia postcolonial, junto con Sudáfrica, y es mi convencimiento, ya desde un punto de vista, si queremos, ético, o de compromiso ético profesional, que la teoría política contemporánea no puede ignorar y sí beneficiarse de las aportaciones a la misma que provienen del mundo no occidental. Y la segunda razón es que en el caso particular de India tuvo y está teniendo lugar un rico e intenso debate sobre el concepto de ciudadanía. La historia de las ideas modernas en India es también la historia de una nueva idea, la de ciudadanía. Parte a su vez de una búsqueda más amplia de una concepción propia de la modernidad democrática. El desarrollo del concepto de ciudadanía en la modernidad europea está marcado por el contexto histórico del Estado absolutista. La concepción liberal de ciudadanía buscaba limitar el poder estatal y ofrecer un espacio para la acción libre de los miembros de la comunidad, donde realizar la concepción del ser humano moderno, como individuo racional y autointeresado, que posee ciertos derechos inalienables. Esa concepción de liberal de ciudadanía se enfrenta, sin embargo, al desafío de cómo preservar la sociabilidad frente a la naturaleza centrífuga del individualismo autointeresado. Y así, ¿no?, pues se abre el debate moderno entre liberales y republicanos, ¿no? Si marchamos a la India, en India el contexto histórico es muy distinto. Primero porque la India premoderna nunca estuvo unificada bajo un solo poder político, hasta la imposición del Estado colonial en 1857. En la India prebritánica el poder político es multifocal. Los panchayats o consejos locales son la unidad política principal, seguidos de los reinos regionales y, por último, los imperios temporales. Y segundo, hay una ausencia de identidades rígidas. La diversidad de la sociedad india hace que las personas se identifiquen con distintos grupos al mismo tiempo, ya sean religiosos, regionales, lingüísticos e incluso profesionales. En suma, no existe una identidad pan-india unificada, sino un alto grado de fluidez entre identidades superpuestas y, por tanto, de pluralidad de legitimidades hacia distintas autoridades. Todo esto hace que el poder estatal fuese efímero y, por tanto, limitado ex ante. Ante la ausencia de una soberanía estatal robusta, vemos la naturaleza autorregulada de la sociedad india, en la que la religión se erige en garante del orden social y económico
a través del sistema de castas, elemento mediador de las interacciones sociales y de la organización productiva y ocupacional en el día a día. Al contrario del concepto de ciudadanía, que parte de la premisa de una sociedad de individuos libres e iguales con derechos inalienables, el concepto de casta lo hace de la premisa de una sociedad estratificada, en la que al individuo se le impone una identidad que lleva implícita unos deberes inalienables, lo que se denomina dharma, ¿no? A su vez, la experiencia colonial juega también un papel en la ausencia del concepto de ciudadanía en India. Primero porque el utilitarismo orientalista británico, a través del proceso de codificación administrativo, transforma las identidades sociales indias en categorías herméticas. Y unido a ello, la política de dividir para gobernar, para debilitar el movimiento nacionalista, promovió la politización de esas categorías, fundamentalmente la polarización hindú-musulmán, dando lugar al comunalismo, la fragmentación del demos indio en comunidades identitarias. Encontramos, por tanto, causas endógenas, el sistema de castas, y exógenas, el comunalismo, que explican el proceso de fragmentación identitario en India y, por ende, de legitimación de la desigualdad social, formal y sustantiva, contrarias a la noción de ciudadanía. Esa realidad y la necesidad de construir una identidad y comunidad política unificadas da lugar a un importante debate en la primera mitad del siglo XX entre la intelectualidad india acerca de cómo construir una ciudadanía moderna. Dentro de ese debate podemos hablar de dos posiciones. La primera, que podríamos denominar estatalista, concibe al Estado como el principal agente transformador y modernizador de la sociedad. El Estado actúa como agente fundamental para la eliminación de la discriminación y promotor de la cohesión social e identitaria. Pero no necesariamente hay una sola concepción o una concepción de ciudadanía única dentro de esta posición estatalista. Dentro de la misma, Jawaharlal Nehru propone, por ejemplo, un Estado secular, como promotor y garante de una ciudadanía universalista basada en una concepción de la democracia sustantiva, entendida como igualdad política, económica y social. Bhimrao Ramji Ambedkar, por su parte, introduce dos conceptos en el debate, el de fraternidad y el de endósmosis social. Para Ambedkar, la comunidad política nace de la existencia de la conciencia del prójimo entre sus miembros. Para ello es necesario que exista un modo de vida asociativo, basado en un consciente compartir y comunicar de múltiples intereses entre los individuos que la forman. Esto se consigue a través de un proceso de endósmosis social, que es un concepto que él toma prestado de John Dewey. Para Ambedkar, la fraternidad no es otra cosa que la democracia, la cual no es meramente una forma de gobierno, sino un modo de vida asociativa, de experiencias comunicativas conjuntas y una actitud de respeto y reverencia hacia el prójimo. Y por último, dentro de esta posición estatalista, tenemos la posición comunal o comunalista de Mohammed Ali Jinnah, padre fundador de Pakistán y presidente de la Liga Musulmana, que promueve el establecimiento de Pakistán como una comunidad política para los musulmanes indios, donde se garanticen sus derechos e identidad cultural. La segunda posición, que podríamos denominar organicista, la encontramos fundamentalmente en la figura de Mahatma Gandhi. Para Gandhi, el crisol de identidades religiosas, en particular, pero también culturales, lingüísticas, geográficas y sociales, de India representan un desafío a la hora de apelar a una única identidad nacional india. Pero esa heterogeneidad identitaria, a su vez, no debe ser un impedimento en la construcción de una comunidad política. Para Gandhi, el nexo común de todos los indios es el papel vertebrador que juega la espiritualidad en su vida social. Así, la construcción de una comunidad política en India debía estar fundamentada en una convivencia basada en el respeto mutuo a las fes y apelando a los objetivos morales comunes a todas las religiones y que trascendieran las lealtades específicas de los distintos grupos. Para ello, Gandhi hace uso de dos instrumentos. Por un lado, el principio de la no violencia, o satyagraha, que el fin no justifica los medios, y por el otro, el rechazo del uso de la historia lineal en la creación de una narrativa legitimadora de la existencia de la nación. Y en su lugar abraza una metanarrativa moral, para la que utiliza la tradición itihasa india
de mitos y epopeyas, como el Bhagavad Gita. Para Gandhi, la identidad nacional no se construye sobre la base de una historia común, sino sobre unos valores éticos compartidos. Ese debate intelectual entre estatalistas y organicistas se dirime políticamente hablando con la promulgación de la Constitución de 1950 en la nueva India postcolonial independiente, y en la que las posiciones estatalistas se imponen. Primero, porque tiene lugar la partición entre India y Pakistán, ¿no? En ese sentido, como estados independientes, la posición de Jinnah es exitosa, por desgracia. Pero centrándonos en el caso de India específicamente, la India postcolonial, porque Nehru como primer ministro y Ambedkar como padre de la Constitución son los arquitectos del texto. La Constitución de 1950, como documento fundacional de la modernidad postcolonial india, desarrolla un concepto de ciudadanía basado en dos premisas. La primera es que está unida a una concepción de democracia sustantiva como objetivo final del proyecto político, que es necesario que la democracia formal vaya unida a una democracia social y económica también, un principio de igualdad más amplio que los meros derechos políticos. Para alcanzar esta concepción de democracia sustantiva, la Constitución introduce las llamadas provisiones compensatorias especiales, lo que se ha denominado después discriminación positiva. Estas provisiones buscan transformar los fundamentos de la sociedad india, de la casta y el comunalismo, a la ciudadanía, dando pie a la endósmosis social y, por ende, a la fraternidad. La discriminación positiva postcolonial, sin embargo, se distingue de la colonial en un aspecto fundamental. Las políticas coloniales desarrollaron provisiones en base a la creencia de que las comunidades identitarias eran estáticas y permanentes. En el caso del Estado postcolonial se establecen como compensación por las desventajas históricas de ciertos individuos, y resalto de lo de individuos, a lo que se les había impuesto una identidad colectiva, para que así puedan escapar de ella y convertirse en ciudadanos completos. Así vemos que el proyecto postcolonial es moderno porque pone al individuo en el centro, a través de una concepción de la ciudadanía liberadora, sí, pero también que incluye un deber cívico con el proyecto de democracia como fraternidad. La concepción constituyente de ciudadanía india es innovadora, aunque es evidente que las desigualdades sociales y económicas continúan siendo un grave problema en India, no es menos cierto que la concepción de ciudadanía establecida por la Constitución de 1950 ha permitido una profundización democrática en India, a través de lo que Niraj Jayal ha denominado un auge plebeyo. Los grupos sociales más desfavorecidos han interiorizado esa concepción y, haciendo uso de sus derechos políticos como ciudadanos, se han organizado para demandar avances hacia ese objetivo de democracia sustantiva consagrado en la Constitución. Como afirma Tipesh Chakrabarty, la política de masas ha acercado el proyecto ideal de construcción nacional de las élites con las preocupaciones prácticas de los ciudadanos, con las relaciones diarias de poder, autoridad y jerarquía. El uso efectivo del estatus de ciudadano ha forzado la vernacularización de la democracia india a lo largo de los últimos 72 años. Y esto, a su vez, ha creado espacios para la contestación y la articulación de nuevos intereses que han hecho evolucionar la concepción de ciudadanía. Y es que no solo los grupos históricamente discriminados se han movilizado para demandar la ampliación de sus derechos como ciudadanos, sino que los privilegiados también lo han hecho para restringirla y limitarla. Aquí encontramos una nueva batalla conceptual en el concepto de ciudadanía india, ¿no? La constituyente y la actual. Y es que, como afirma Judith Sklar, todo concepto de ciudadanía evoluciona a través de la contestación, no reside en un espacio estático e invariable. Amartya Sen ha defendido, ya para concluir, que al ser India una sociedad tan grande y diversa, con intereses enfrentados y puntos de vista y tradiciones diferentes, ha sido su tradición argumentativa, basada en la ausencia de una verdad absoluta, sea esta histórica o cultural, la que la ha mantenido civilizada. Es por ello por lo que, aunque la concepción estatalista de ciudadanía estableció el espacio para la interacción ciudadana, es importante destacar que la organicista, con su compromiso con la tolerancia y el escepticismo individual, ha prevenido que ésta degenerara, como en tantas otras sociedades postcoloniales y, más recientemente, en sociedades en general. El encuentro de las concepciones estatalista y organicista de ciudadanía han moldeado la práctica de la democracia india.
y el foro en el que esto ocurre es una robusta sociedad civil. Quizás sea esa la principal contribución india, la constatación de una conexión deseable e íntima entre sociedad civil y ciudadanía en sociedades plurales. Si la concepción ciudadanía está siempre en continuo proceso de cambio, para adaptarse a la realidad social y los cambios en su composición orgánica, pues requerirá de un espacio de negociación, el cual es la sociedad civil. Y espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Benita tiene la palabra. Buenos días a todos. Voy a ordenar un poco al principio los agradecimientos. El primero es a Pedro Avellán y a Miguel Fernández por el trabajo que han realizado necesario para llegar a estas jornadas de homenaje al profesor Joaquín Avellán. Reconocer también la facilidad y la ayuda del Departamento de Historia, Teoría, Geografía Política y del Decanato para la realización de estas jornadas. Y reconciliarme de alguna forma también con muchas cosas, ¿no?, que supone estar en esta facultad y dar clase en los grados y másteres, porque es un espacio ¿no?, de disfrutar y celebrar nuestro trabajo, ¿no?, que es lo que nos reúne hoy, ¿no?, en torno a un concepto que yo he trabajado y llevo trabajando mucho tiempo. En un plano más personal, también quería trasladar mi alegría que esta mesa la coordine el profesor Juan Luis Paniagua, porque de alguna forma también tiene algo que ver con que mi relación sea más estrecha con el profesor Joaquín Avellán, que él ha hecho al principio de la exposición, y es que nos encomendó una tarea que fue cuando fue presidente de la Asociación Española de Ciencia Política, de formar parte, también Carmelo estaba en ese consejo de redacción, pues de mejorar la revista. Ahí ya percibí, ¿no?, su forma de trabajo, su rigurosidad, el interés que teníamos de digitalizarla, de hacerla en abierto y que la asociación lo entendiera, y luego cómo ese logro de mejora pues lo han ido sosteniendo los siguientes consejos de redacción. Afortunadamente, la inclusión de la diversidad de nuestra disciplina, junto con el estudio de los conceptos y también de la democracia, ¿no?, más a pie de urna, y entonces eso pues es muy meritorio, y yo creo que también se lo debemos a los dos, ¿no?, a Juan Luis Paniagua y al profesor Joaquín Avellán. Y finalmente también tengo que agradecer pues que haya este concepto de estudio en estas jornadas. Mi formación, tanto docente como investigadora, siempre ha ido de la mano de la ciudadanía. Primero haciendo una tesis doctoral sobre el concepto de ciudadanía en la teoría política contemporánea, que la utilicé más para poder estudiar las fuentes, no tanto a la teoría política contemporánea, que sí me parecía muy importante, pero a mí lo que me interesaba sobre todo es volver a leer a los griegos, volver a leer los autores medievales, y luego después con el tiempo, porque la leí en el 4, también estudiar la etapa de las revoluciones liberales, que en mi tesis no aparece porque ya no me daba tiempo y la tenía que leer después de mucho tiempo. Y luego, a partir de ahí, pues he disfrutado de impartir la asignatura de Ciudadanía Democrática, tanto en el máster de Ciencia Política como luego en el máster de Análisis Político. Aquí está uno de sus coordinadores, ¿no?, el profesor Manuel y Sánchez de Dios, y también le agradezco, ¿no?, que esté aquí. Y como es así, pues me resultaba muy difícil reducir a 10-15 minutos pues, un concepto tan complejo, diverso, con tantas acepciones como es la ciudadanía. Y entonces me ha servido pues dos cosas que yo trabajé con Joaquín y que hicimos conjuntamente, él siempre dirigiendo y yo ayudando. La primera fue en 2004, el profesor José María Ordóñez organiza un congreso internacional sobre Kant y la cultura política jurídica moderna, y nos invita a una mesa. Yo creo que en esa etapa habías trabajado, o te estabas trabajando el trabajo, la paz perpetua, la introducción sobre el concepto de república,
y en mi caso, pues, yo ya daba importancia al concepto kantiano de ciudadanía, pero luego con el tiempo, evidentemente, he visto que era muy importante. Entonces, lo que a mí se me solicitaba ahí era que incorporara ese concepto en la teoría política contemporánea donde aparecía, ¿no? Entonces, claramente, pues aparecía en la ciudadanía normativa, ¿no? La ciudadanía tanto rawlsoniana como habermasiana, con sus dos principios fundamentales que están, evidentemente, en el concepto kantiano de ciudadanía, tanto en torno al tópico, ¿no? Lo que esto sirve para la teoría, pero no sirve, puede ser cierto en teoría, pero no sirve para la práctica, o la metafísica en el punto 46, que incorpora esos tres atributos jurídicos, tanto del Estado de Derecho como atributos jurídicos del ciudadano, que son la libertad, la igualdad y la independencia. Recuerdo, a pesar de ser del 2004, que ese era el punto más conflictivo, la independencia, ¿no? Porque, fijaros, ¿no? Es decir, todos lo sabéis porque todos hemos leído a Kant, la libertad en cuanto hombre, la igualdad en cuanto súbdito, pero la independencia en cuanto ciudadano, ¿no? Entonces, claro, es decir, por supuesto, las mujeres, los dependientes quedaban fuera y entonces eso pues genera mucha dificultad a la hora de seguir leyendo a Kant y sobre todo en los momentos que vivimos. Pero siempre, es decir, como todo clásico, tiene un punto de amplitud, ¿no? Es decir, si tú lees, evidentemente, el tópico, te queda ahí, pero si vas a la metafísica, sí te dice que aunque el atributo fundamental del ciudadano sea el voto, toda votación tiene que tener en cuenta que el ciudadano pasivo debe pasar al activo. Yo ahí incluyo a todos, es decir, porque evidentemente lo estudio desde el momento 1793, 1797, y entonces incluyo también a aquellos que naturalmente en ese momento no, y a hoy sí formamos parte de afortunadamente, la comunidad de ciudadanos. Y luego el segundo momento, es decir, luego además estas referencias kantianas que sirven para la teoría política normativa y para la ciudadanía normativa, pues también nos la reconoce uno de los ponentes que estuvo ayer, el profesor Fernando Vallespín, que en la introducción, ¿no?, del debate sobre el liberalismo político nos dice que aunque Rawls y Habermas tienen dos posiciones muy contrarias, son ambos de la misma familia, son, ¿no?, republicanos kantianos, ¿no? Es decir, esos dos principios, que uno en los principios de justicia o otro en el principio del discurso, aparecen, ¿no?, como formalistas a través del imperativo categórico y muchos elementos. Entonces, eso me sirvió mucho para formar en torno a principios, ¿no?, luego lo que diferentes concepciones, acepciones de la ciudadanía. Y luego el segundo encuentro, que justifica también y completa esta visión de la ciudadanía que también, afortunadamente, pues realicé con el profesor Joaquín Avellán, que fue un encuentro en el marco del verano, ¿no?, de los cursos de verano, que hicimos sobre ciudadanía y capital social, elementos para la calidad democrática, en junio del 2012. Y esto nos servía también porque completaba, ¿no?, el rigor más generalista de la ciudadanía kantiana en relación con la importancia que en ese momento tenía el capital social y compromiso cívico, la participación y algunos de los elementos que han aparecido en la mesa, tanto por el profesor Víctor Alonso como, es decir, también, ¿no?, en relación con las ciudadanías poscoloniales, ¿no? Es decir, es como es necesario incorporar otras visiones de ciudadanía no tan occidentales y, sobre todo, más que transforman esta realidad entre entorno el ámbito privado y el ámbito público, ¿no?, la territorialidad, cómo debemos vivir para ser ciudadanos de otra manera, no solo el aspecto público, que desde luego no se ha solucionado, ¿no? Es decir, porque imaginaos lo que hoy hay en torno a la ley en relación con las mujeres, tiene que ver, ahí está, ¿no? Es decir, cómo ver nuestra capacidad humana para relacionarnos y sobre todo nuestra capacidad política, si tiene que incluir todo o no incluir, ¿no? Es decir, nada, y eso estaría ahí. Y ahí utilizamos la importancia de la vida cívica, las distinciones tradicionales políticas a la hora de explicar el éxito de las instituciones democráticas y invitamos también, porque en ese momento había salido en el CIS el libro de Putnam con una introducción de Jean Subirat,
sobre, pues, sabéis el trabajo, ¿no?, para que la democracia funcione, las tradiciones cívicas en la Italia moderna, y cómo pues, había demostrado con un estudio que luego nos sirve metodológicamente mucho, ¿no?, es decir, cómo desde los 70 pues, se va viendo cómo en el norte de Italia el proceso de regionalización es más eficaz cuando se tiene ese espíritu cívico, ese compromiso cívico y cuando hay capital social, ¿no? Entonces, la necesidad de promoverlo, la necesidad de estudiarlo y, a partir de ahí, dar nuevos significados a la ciudadanía normativa o más clásica o que más hemos estudiado. Ahí también incorporamos, aparte de este estudio sobre capital social, pues algunos de los representantes en relación con la ciudadanía diferenciada, la ciudadanía ecológica, la ciudadanía cosmopolita. Vino un Rafael Vázquez, que hacía la encuesta social de valores y que hizo una tesis muy importante, ¿no?, porque era de los primeros que los incorporaba también, ¿no?, a la vinculación con la política. Y yo me quedaría también con otro trabajo de Rubio Carracedo, que, por supuesto, me gusta también siempre citar a personas que son de nuestro entorno, que tiene un término que hoy utiliza también Daniel Innerarity, que es la democracia compleja, porque él incorpora la idea de ciudadanía compleja, que incorpora muchas cosas, no solamente la normativa, sino también esta postcolonial, ecológica, intimista, feminista. Teniendo en cuenta esas dos actividades que de alguna forma nos, aparte de la revista, ¿no?, nos unió en torno a este tema, la ciudadanía, voy a hacer solamente algunas alusiones, sobre todo para ajustarme al tiempo y, bueno, y para dar sobre todo la voz a Joaquín y a los que han venido a escucharnos. Y voy a recoger algo del que él incorpora en la introducción, sobre todo del primer libro sobre vocabulario político en relación con la democracia. Ahí distingues entre palabra y concepto, y en esa idea aparecen varias, es decir, cito literal, muy importantes. Es decir, primero, que el concepto es todo aquello que se ha incorporado a la palabra, ¿no?, y que, evidentemente, no todas las palabras son conceptos políticos sociales, eso es una obviedad, pero que nos sirven los conceptos políticos porque son concentrados de muchos significados que se introducen desde la situación histórica de la palabra. Y eso a mí me ha servido y nos sirve pues, para configurar ciudadanías que, aunque evidentemente no están presentes en la actualidad, nos sirven, ¿no?, como ese recorrido que hablábamos ayer de la teoría política, ese recorrido histórico que puede partir, como es una obviedad, del mundo antiguo en el caso de la ciudadanía, pero que vuelve a reconstruirse muchas veces, ¿no? Y esa es nuestra tarea, en el fondo, como politólogos, como estudiosos de la ciencia política, reconstruir un término que es importantísimo, que es que los ciudadanos son imprescindibles en las democracias y que además es importante que el ciudadano sea virtuoso, que el ciudadano sea participativo, que el ciudadano sea honesto con las instituciones, y todo eso evidentemente no lo podemos olvidar. En la acepción de la RAE, la tercera acepción de la RAE, dice que la ciudadanía es el comportamiento propio del buen ciudadano, comportamiento propio del buen ciudadano. A mí esto me interesa muchísimo porque decir, en el fondo me recuerda pues, la primera definición que hay sobre la ciudadanía, que es la de Aristóteles, ¿no? Es decir, que dice qué es ser ciudadano, quién es ser ciudadano, qué es, ¿no? Entonces te va diciendo lo que es, ¿no? Es decir, evidentemente no en todos los regímenes es lo mismo, es decir, evidentemente la democracia es diferente que en la aristocracia, pero al final, si tú te lees el libro tercero, que empieza en el principio y acaba en el final, te dice, pero la mejor es la que decide en torno a la virtud. Entonces incorpora, ¿no?, esa idea de que la ciudadanía es el comportamiento propio del buen ciudadano, ¿no? Entonces, y luego, además, otra de las cosas más interesantes también en este ejercicio, como ese ejercicio histórico que nos comentas en esa introducción, ¿no?, concentrados de muchos significados, voy a utilizar dos autoras que han salido ya y que suelen salir, que Hannah Arendt y luego también Judith H. Clark, que incorpora también estudios sobre ciudadanía y sobre el vocabulario. Arendt nos dice en muchos trabajos, sobre todo en los orígenes del totalitarismo, también en la revolución, que el vocabulario político procede de dos momentos históricos políticos fundamentales, la antigüedad y la etapa de las revoluciones liberales.
Evidentemente, no tengo que decir, la saga sabe que la ciudadanía procede de la antigüedad, pero que tiene un contenido jurídico, sobre todo a través de la construcción romana, porque es civis, no polites, que serían los griegos. Entonces, ese aspecto jurídico, que a veces es un poco despreciado, pero que tan necesario para quien no es ciudadano. Porque claro, nosotros nos olvidamos que aquí en general pues, todos a lo mejor somos ciudadanos, pero el que no lo es, ser ciudadano con capacidad de derechos, como diría Hannah Arendt, es muy importante, la capacidad de tener derechos, ¿no? Tenerlos. A partir de ahí, pues ya serían responsabilidades, obligaciones, ser buen ciudadano, pero es un término muy importante, que ella basa en la participación porque tiene una visión política muy exigente. Muy exigente y muy propia del momento en el que realiza su obra, ¿no? De una biografía personal, como todos sabemos. Y luego, en el caso de Isclar, es decir, igual, nos habla en un artículo ahora traducido por la revista Unomía, que busca, es decir, la ciudadanía americana, pero la búsqueda de la inclusión, incorpora un recorrido que junto al voto, que es lo que diría Kant, ¿no? Que el ciudadano se califica sobre todo por el voto, por colegislar junto con los demás, él ya incorpora también el trabajo. Es decir, porque evidentemente lo hace en relación con América y entonces el voto y el trabajo. Y hace un recorrido que es interesante porque siempre que estudiamos ciudadanía hacemos diferentes recorridos. Pues es fundamental Aristóteles, puede ser fundamental Platón, puede ser fundamental Weber, puede ser fundamental Hobbes, puede ser... Es decir, y ella incorpora los siguientes. Aristóteles por la participación, Maquiavelo por el arte de la guerra, más la defensa, ¿no? de tu ciudad y de tu forma de vida. Hobbes, que a mí no me gusta olvidarlo, y yo sé que es un recorrido muy rápido, pero no me da tiempo a más, porque yo recuerdo en una de las congresos de la ESPA que se trabajaba la ciudadanía, que se ha trabajado mucho en la ESPA en muchos momentos, primero en el recorrido histórico, todo luego en relación con las nuevas ciudadanías. Recuerdo que me advirtieron en una ocasión la realidad que Hobbes supone, ¿no? De incorporar a todos los ciudadanos como súbditos, ¿no? Entonces, la ruptura que parece, es decir, la minoración de los derechos, pero sí la ruptura con lo anterior, con el ciudadano es un privilegio, pero un privilegio muy reducido, ¿no? Y a mí me gusta mucho destacar, ¿no? La obra de Hobbes del ciudadano, no solo del Leviatán, que sigue la misma construcción que el Leviatán, ¿no? Es decir, los tres partes, la naturaleza, lo público y lo es decir, religioso, porque dice que el ciudadano lo que tiene que hacer es obedecer. Dice, y solo se califica porque por la obediencia simple, ¿no? Entonces, también le incorpora Judith y luego Rousseau y Turgot a través del propietario. Si yo tuviera que hacer como recorrido histórico en esa idea del concepto, no de lo que se incorpora, recogería tres. Aristóteles, es decir, sobre todo en esa definición que hace en el libro tercero entre qué es y quién es. Kant, con esas dos obras, En torno al tópico y luego La metafísica, el punto 46, y esos atributos jurídicos, libertad, igualdad y fraternidad, y alguien que ha aparecido al principio de nuestra mañana, que es Weber, ¿no? Es decir, a mí Weber me interesó muchísimo, creo que estuve 2 veranos trabajando este tema porque yo pensaba que la parte medieval era más fácil y luego resultó más rica y menos estudiada. Y en la etapa de las ciudades, ¿no? La tipología de las ciudades, él hace una distinción que ha servido mucho, no solo evidentemente, humildemente para mí, pero para muchos otros autores, que es en relación con esa distinción que él hace entre homopolíticos y homoeconómicos, ¿no? Es decir, primero, tipología, has advertido esta mañana, ¿no? Lo de la dominación no legítima, que no sería dominación, pero bueno, nos sirve para entenderlo, ¿no? Es dominación no legítima, es decir, son estas ciudades medievales comparables a las ciudades antiguas, como puede ser Venecia o Florencia, una ciudad de linajes, otra una ciudad plebeya, y cómo esa distinción nos aproxima a una forma diferente de entender la ciudadanía, también válida, porque hay un derecho estamental propio para el burgués. Y aquí nosotros siempre incorporamos a otro autor, a García Valdeavellano, ¿no? Es decir, que hace su tesis sobre la burguesía en la Edad Media
y intenta aplicar estas tesis de Sommar, ¿no?, de Weber y de los autores que trabajan, ¿no?, es decir, cómo la ciudad y en torno a la ciudad se construye una serie de derechos seculares propios para el desarrollo económico, y en este caso también, ¿no?, encuentra que podría, ¿no?, en el Camino de Santiago, en lo que conocemos como población, ¿no?, sobre todo franca, se podría encontrar eso. Lo interesante es cómo un autor luego que hace una historia de España que se queda hasta la Edad Media, pues, porque no le da tiempo a hacerlo todo, hace una tesis que yo siempre a mis estudiantes les invito a que lo lean porque son 150 páginas de lo que es una tesis pues, clara, que recoge una metodología histórica clara, que hace un recorrido interesante, y entonces con esos tres autores incorporaría luego la realidad más contemporánea. Si en los estudios actuales, es decir, hay dos corrientes fundamentales, que es la liberal y la republicana, y la ciudadanía se vuelve a reconstruir, sobre todo en los 90, a través de los estudios que conocemos como comunitaristas o multiculturalismo. Y algunas de las veces cuando yo preguntaría, ¿no?, al profesor Joaquín Avellán qué obras, ¿no?, modernas, contemporáneas, podrían hoy reflejar, ¿no?, un poco el pulso de la teoría política, siempre aparecen, las tengo por aquí apuntadas, sí, el Sabine, a pesar de que ya no se lee, Rawls, Dahl, Arendt, y siempre, como tienen que ser 5, hay una disputa entre Habermas o Taylor, ¿no? Es decir, y en este caso yo voy a reivindicar a Taylor, ¿no?, para incorporar esa forma de hacer teoría política que no solo incorpora presupuestos jurídicos, sino también la literatura, la música, la mentalidad desde el momento, y cómo él nos pregunta, y con esto terminaría, cómo en una sociedad como es ahora, que predomina el atomismo, predomina el expresivismo y predomina el valor de la vida corriente frente a estas categorías del mundo antiguo, ¿no?, de la vida contemplativa, la vida activa, es decir, ¿qué podemos hacer con la ciudadanía? Es decir, ¿qué tipo de ciudadano necesitamos? Encontramos en nuestras sociedades, pero necesitamos, y algo que se perdió sobre todo por un problema político, ¿no?, que no hubiera educación para la ciudadanía en nuestras escuelas, una ciudadanía constitucional, evidentemente, pero que hubiese, ¿no?, donde no solamente una ciudadanía adscrita a un partido, sino una ciudadanía en la que la responsabilidad, las obligaciones, la virtud estaría. Y solamente para acabar, que lo digo otra vez, es decir, también me ha interesado mucho ahora, es decir, un libro que me regaló un profesor que todos conocemos, Secundigno Barredo, sobre México, ¿no?, y un trabajo sobre ciudadanos inesperados, ¿no?, es decir, cómo no siempre la ciudadanía legal y normativa responde, ¿no?, a las demandas de los diferentes colectivos en relación con nuestra identidad política, que por supuesto es la definición mínima de la ciudadanía. Y acabo. Gracias. Bueno, pues tenemos sobre la mesa, como era de prever, una inmensidad de temas sobre los que se pueden debatir, y además se da la circunstancia de que estamos a las 14:32. Quiere esto decir que vamos a tener unos minutos y que en la medida de lo posible vamos a obviar el diálogo entre los ponentes, los dejamos para otro día. Pero sí le quiero dar la palabra a Joaquín, porque Joaquín ha tomado notas de muchas cosas que se han dicho, y creo que es el momento de que sí se abra un diálogo entre el homenajeado y los homenajeadores. De manera que, Joaquín, tienes la palabra para que comentes lo que te parezca sobre cada una de las cosas que se te han puesto sobre la mesa, siempre y cuando no nos den las 5, más o menos. Pero vamos, libertad para hacer el uso de la palabra que consideres pertinente. Hola, sí, muchas gracias, Juan Luis, por estar aquí como moderador de esta mesa y haber venido con todo el cariño de siempre a estar en este acto homenaje a mi vida académica.
has dicho antes, y con razón, que aunque no hayamos tenido mucho tiempo, mucha relación más próxima, sin embargo, siempre ha habido una corriente de afecto, de respeto, de reconocimiento, de decir, hay una persona con la que puedo contar siempre. Entonces, eso me ha emocionado cuando lo has dicho, también al describirme con ese calificativo, en definitiva, tan hermoso, porque realmente yo tengo ese sentido, he tenido ese sentido que tú has definido de ser honesto intelectualmente, pulcro. Bueno, lo he procurado. A veces me dicen, bueno, ¿y por qué llevas tanta corbata? Digo, yo qué sé, si ya me he acostumbrado a llevar corbata, para invierno viene bien porque te da menos frío. O sea que me he mantenido en ciertas formas así y tal. Muchísimas gracias, de verdad, Juan Luis. Y a los otros, bueno, quiero decir, si empiezo con Víctor, me ha alegrado que hayas mencionado la codirección de la tesis. Él realmente fue el director efectivo y yo fui director formal porque Dani Fernández se había quedado de una manera inexplicable y triste sin director, y pudo salir con el esfuerzo con el esfuerzo de Víctor, y yo por lo que pude ayudar, y ha sido una tesis que ha sido premiada recientemente por la Asociación Española de Ciencia Política, lo cual me produjo mucha satisfacción. Y ya puestos en lo que has tratado, me dijiste ayer que tenías el libro de Ingelford Blühdorn, ¿no? Es un austríaco. Cuando a mí me pidieron que tradujera ese libro para Colombia, para Editorial Temis, yo me quedé, digo, si yo de estas cosas no sé, o que no sé si sé mucho o no, tal. Y me puse, y realmente es un libro muy interesante, como has destacado, porque partiendo del reconocimiento de lo que se hizo en los años 70, 60, 70 y 80, de la ampliación de derechos, de la reivindicación de los individuos, del estado de bienestar, del principio de la autonomía individual. Luego ha tenido la capacidad de analizar cómo eso ha ido produciendo también efectos no queridos que se han repercutido, por ejemplo, el consumo masivo, más barato, tal, en el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Se viaja mucho más en avión, etcétera, etcétera. Y entonces lo que él quiere hacer, como ha puesto de manifiesto Víctor, dice, no quiero que malinterpreten, dice, como antidemócrata, no. Es que necesitamos un tipo de democracia porque no satisface ya aquellas promesas, ¿verdad?, de emancipación de los años 70. Y por eso acude a esa metáfora, la democracia como un simulacro, la democracia simulativa, que le dio el título, acudiendo a simulacro, él dice de Baudrillard, es decir, es algo que es ahora como un escenario y parece que le falta una vida, una representación de la vida verdadera. Y las cosas han cambiado y entonces él hace una defensa de eso. A veces se le acusaba un poco que eres antidemócrata porque estás poniendo las carencias, los efectos no queridos por los sistemas democráticos presentes y demás. Y entonces en ese libro yo creo que es un libro muy sugerente. Y me gusta que lo hayas traído a colación precisamente desde esta óptica que tú has adoptado del antropoceno para el siglo XXI. Mario, bueno, me ha encantado también tu intervención, porque además yo creo que has abierto a un público con tus libros, con tu tesis, el pensamiento en la India. Quiere decir, la India, cómo además la recepción de lo occidental, ¿verdad?, ha generado un discurso interno en donde ha habido múltiples proposiciones o propuestas, ¿verdad?, para estos problemas de identificación política, de superación o a otro nivel, sin negar, ¿verdad?, la pluralidad religiosa, cultural, lingüística, territorial, de desequilibrios económicos y sociales. Y cómo me ha gustado mucho cómo has ido viendo cómo el concepto de ciudadanía, ¿verdad?, de la igualdad o de la democracia sustantiva, no solo formalmente, sino también en el social, político y económico, cómo eso han sido conscientes del año 1950 que tenía que convivir o estar en una tensión positiva con el mantenimiento de esas diferencias grandes, enormes, pero que guía
y es compatible con. Es decir, que ese concepto de ciudadanía que están adoptando, como nos has dicho, se llama la, digamos, estatalista o la organicista o lo que queda también de las propuestas de Gandhi en la propia cultura, cómo eso hace compatible o desea la compatibilidad con el mantenimiento de ciertas identidades más particulares y tal. Y entonces me ha parecido que tu contribución en tu tesis y en lo que has publicado pueda ayudar al lector español a comprender, ¿verdad?, ese subcontinente enorme de la India. O sea que, y aparte, pues yo me siento muy contento de que estés aquí, aunque no hayas sido alumno de esta facultad, pero sí ya has estado en otra, en el extranjero muchísimo tiempo, y luego presentaste la tesis en la Universidad de Murcia, que imagínate lo que nos ligaba y nos sigue ligando, ¿verdad?, a tu trabajo, a nuestro origen local, común, ¿verdad? Entonces, es una gran satisfacción haberte escuchado, viendo la intensidad de tu trabajo, tu claridad expositiva y tu permanente interés. O sea que muchísimas gracias por haber estado aquí. Y Benita, ¿qué queréis que diga de Benita? Ella ha dicho, hemos colaborado tantas veces, nos hemos entendido tan bien. No ha mencionado, y yo lo quiero mencionar, que hemos compartido algún curso, ¿verdad?, en teorías y formas políticas, a veces con dificultades, que te ponían en otro departamento. Oye, que las horas que das, pues las daba como encima, además de la carga que tenía en su departamento. Fue un año más que yo también daba más carga de la que me correspondía porque era director de Parlamento y no pude descargarme. Fíjate qué palabra tan terrible, que un profesor se descarga como si la enseñanza fuera una carga. Es decir, pero que había, se llama así como descarga, es decir, que nos cargamos con más trabajo, que procuramos hacerlo bien en aquellos momentos y las cosas que han mencionado de los congresos, vamos, de las reuniones en los cursos de verano en el Escorial. Y entonces, desde que hiciste tu tesis, quiere decir, me interesó especialmente lo que tú también has destacado, como no podías llegar a hacerlo todo, la parte antigua, porque al final, el concepto de ciudadanía que se ha ido elaborando, que se ha ido ampliando, como tú muy bien has manifestado y así, tiene esas raíces griegas, es decir, en donde la participación se dijo también de muchas maneras, en el sentido de que no es solo la participación política, la participación en la política, sino que también había sido la participación en la guerra. Y esto es algo que sonaba a veces diciendo, ¿cómo? Pues sí, la guerra de los griegos contra los persas fue un movimiento concreto, práctico, histórico, de participación de todos. Unos participaban con unos medios y otros que no pagaban impuestos y tal, pues participaban para llevar las galeras hacia adelante. Es decir, quiere decir que eso fue también una práctica de integración y una práctica de defensa de la propia polis, de la propia ciudad y de la integración, en definitiva, política, aunque los teóricos pues pudieran mantener a veces Aristóteles, sobre todo en el libro 7 y 8 de la política, un concepto de Estado en donde la integración no es de todos, pero sí es muy intensa, porque gira en torno a dos clases sociales que se ocupan de las funciones parlamentarias, de las funciones ejecutivas y judiciales, pero sí se generó ese concepto de ciudadano como el ciudadano que participa. Y entonces, pues, como has mostrado en la tradición posterior, eso se ha ido efectivamente ampliando a muchas otras formas de participación. Yo no puedo decir mucho más porque sería para seguir hablando contigo. Yo creo que eso lo podremos hacer así. Y, en fin, pues un fuerte abrazo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, así como muchas gracias también a todos los que han asistido. Muchas gracias. En todo caso, sí dar una o dos palabras a las personas que han querido acompañarnos si es que quieren hacer uso de la misma. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, sobre todo a la profesora Benita, que fue profesora mía el año pasado de Teoría Política Contemporánea y básicamente fue la que me ha ayudado a inmiscuirme más en estos asuntos y a investigar.
y por tanto le quiero hacer la pregunta a ella que durante casi todo el curso pasado la hacía, y era cómo conjugar el procedimentalismo democrático y la sustantivación y los valores que conlleva detrás todo procedimiento y toda serie de normas y reglas, porque cuando a veces se habla de procedimiento y las normas a seguir de los ciudadanos o dentro de un Estado democrático, se puede caer en un vacío legal o en un vacío de las normas que no contemple los valores y lo que sustantiviza de verdad una comunidad política, que es lo que creo yo que es el cómo se comporta el ciudadano de manera activa, tal y como lo definía Aristóteles o como lo definía Kant. Y muchas gracias por todo, de verdad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues entonces me lanzo yo. Aprovecho para daros las gracias a todos de nuevo. Y para una pregunta que va tanto para Víctor como para Mario. Porque lo ha mencionado Mario, como el concepto de ciudadanía también lo utilizaban los privilegiados para mantener sus privilegios. Quería preguntarte si podías extenderte un minuto explicando cómo, y en el otro caso también, qué conceptos de ciudadanía son los que están generando problemas para tomar conciencia de esos procesos y para, bueno, lo has desarrollado momentáneamente, ¿no? Estas concepciones de ciudadanía individualistas, ¿no? Pero por si puedes avanzar por ahí. Gracias. Bueno, Gonzalo, sí. Es el debate existente entre aquellos que consideran que la democracia debe basarse en el procedimiento, hablamos del Estado de Derecho y todo construcción procedimental también tiene valores, es decir, lleva implícito valores. Es decir, entonces, imagino que estarás pensando en Rawls, no sé si es así. Bueno, es decir, claro, tiene implícito ciertos valores, lo que pasa es que no hay una, es decir, sobre todo el debate hoy es en torno a si es más importante la diferencia o lo que nos une. Yo pienso que es más importante lo que nos une, ¿no? Pero es decir, en muchos casos es más importante la diferencia, ¿no? Es decir, y eso lo podemos llevar a nuestro Parlamento o lo podemos llevar a la política, que es lo que debemos hacer, ¿no? Es decir, cómo esos mínimos tienen que ser cumplidos, porque si no, no podemos construir. Entonces, la necesidad de que en democracia haya un procedimiento creo que es decir, no negociable, es decir, porque si no, entonces pues podemos caer en un relativismo de muchos tipos. Lo que pasa es que sí es verdad, en este concepto, dejando fuera la teoría general, sí es el debate que se produce en los 90, como pues la ciudadanía normativa, por decir así, que incluye a todos ellos, pues no da pie al reconocimiento de derechos de aquellos que no han estado entre los privilegiados, ¿no? Pueden ser minorías, pueden ser grupos, es decir, porque el concepto de ciudadanía es un concepto muy occidental, ¿no? Entonces, claro, sí, además que, bueno, ha estado aquí ya. Muy brevemente para Pedro. ¿Les parece? ¿Es que sí? Sí, por eso, para responder a Pedro brevemente, que era simplemente, al final volvemos a la batalla conceptual, cómo se define ciudadanía. Lo que hemos visto en India ha sido que desde el punto de vista de la mayoría, sobre todo el nacionalismo hinduista, que ahora está en el gobierno, lo que se busca es, si la ciudadanía va unida a la democracia, buscamos una concepción de democracia como mayoritaria, ¿no? Es decir, si los hindúes somos mayoritarios en el país, por tanto la posición de los hindúes debe ser mayoritaria. Y esta discriminación positiva contra las minorías es una forma de ir contra la democracia, ¿no? Entonces volvemos a la batalla conceptual alrededor del concepto de ciudadanía. ¿Cómo definimos el concepto de ciudadanía, ¿no? Que no sí que es estático. Bueno, Pedro, muchas gracias por la pregunta. Realmente sí, es problemático esa ciudadanía, esos conceptos de ciudadanía heredados, ¿no? Por ejemplo, lo que yo comentaba a la gente en torno a la ciudadanía corporal, ¿no? Como Gabrielson y Paradis que comentaba, que se basan mucho en la teoría política feminista contemporánea. Lo que nos dicen es tenemos que salir más allá de Aristóteles, porque evidentemente, bueno, pues partimos de Aristóteles, pensamos a partir de él muchas cosas y nos siguen sirviendo, pero hay determinados dualismos, empezando por animal-ciudadano, hombre-animal, que ya tenemos que salir de ahí. La condición poshumana de Braidotti ahí yo creo que es uno de los
de los referentes, ella muy arendtiana, pues en lugar de hablar de la condición humana nos habla de la condición poshumana, ¿no? Esa hibridación desde la que la mejor biología del siglo XXI ya no se está comprendiendo. Es que somos en origen una arquea fagocitando una bacteria, es que estamos compuestos por un montón de bacterias, etcétera, etcétera, todas estas cosas, ¿no? El microbiota, pero también el microbioma de nuestros ambientes, los árboles echan un oxígeno que nos recorre, etcétera, etcétera. La materialidad también, los cuerpos son materiales, salimos de esa ciudadanía enunciada desde el norte global, que es lo que echan en cara a la ciudadanía ecológica y a gran parte de la ciudadanía occidental, ¿no? O formulada desde portavoces occidentales y dicen ahí viene la interseccionalidad, ¿no? Desde esa materialidad de los cuerpos plurales, distintos, diversos, porosos, vulnerables. No es lo mismo, aquí estamos en el aula de sostenibilidad, por ejemplo, empezando un proyectito en la facultad, sobre los productos tóxicos de limpieza, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la toxicidad de esos productos? ¿A quién afecta? ¿A qué cuerpos afectan? Pues nos afectan a todos y a todas, pero en primer lugar a las trabajadoras de la limpieza. ¿Cómo podemos hacer un cambio de estos productos tóxicos? Con la participación también de las propias protagonistas, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí son, yo creo, conceptos que nos ayudan luego a ponernos en marcha, ¿no? Y lo público, ¿no? El no estar solo en lo privado y ver cómo esas estructuras políticas y económicas de la economía o la oligarquía fósil, en palabras de Andreas Malm, ¿no? Bueno, pues cómo desactivar ese ritmo incesante hacia la sexta extinción es la pregunta, yo creo que también la aportación de Bludor, ¿no? nos puede ayudar, ¿no? Porque él pone el énfasis en no queremos cambiar nuestro estilo de vida. En el fondo no queremos, defendemos la causa verde, pero no queremos cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Porque está el consumo, está el bienestar al que aspiramos, ¿no? Al que nos han vendido y al que anhelamos. Y decía Isabel Stengers, es que el cambio de estilo de vida, la transformación a nivel sistémico, supone la aceptación de la catástrofe. Y aceptar que estamos girando a 800.000 kilómetros por hora en esta hora es llevado a la extinción, pues wow, ¿no? Entonces yo creo que bueno, por ahí es por donde yo creo que están los mayores déficits de la concepción heredada de ciudadanía occidental clásica, que por supuesto hay muchas cosas a rescatar. Yo hablaba aquí de Arendt, ¿no? y de otras cosas que se han hablado sobre la mesa, pero bueno, que me parece que es útil para pensar. ¿Quieres tomar la palabra? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. ¿A las 4 es la cita? 4:10. Ah, pero cambiamos de sala, ¿no? Sí. Sala de juntas. Sala de juntas. Muy bien, muchas gracias. Se levanta la sesión.